Ya estamos de vuelta con Fernando Clavijo, él es senador de la Comunidad Autónoma por Coalición Canaria. Señor Clavijo, con usted vamos a hablar de ese plan de reconstrucción económico y social para Canarias, pero también de esa Comisión General de Comunidades Autónomas que se va a celebrar, si no me equivoco, el próximo jueves. A petición suya, además usted va a comparecer. ¿Qué espera de esa reunión? ¿Qué quiere sacar en claro de ese encuentro en el Senado? Pues yo creo que es importante que en esta legislatura, nuestra nueva legislatura, por primera vez se reúna la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado, que es la Cámara de Representación Territorial por excelencia. Las distintas comunidades autónomas y aquellos que somos senadores de la comunidad autónoma podamos hablar de lo que está ocurriendo con esta crisis sanitaria en nuestra comunidad autónoma, podamos hablar de nuestras singularidades, podamos hablar de que las respuestas no pueden ser iguales para todos los territorios y sobre todo, y algo que nos preocupa mucho, lo que está por venir, que es una grave crisis económica para la que parece que no tienen ni programa, ni plan, ni respuesta, ni idea. Pero en Canarias sí que se está trabajando ya en ese plan de reconstrucción económica y social. Vamos a conocer un poco en detalle en qué consiste ese plan. Bea. Pues sí, Rebeca, Canarias insiste en ser de las primeras regiones en España en salir del confinamiento y ahora lo que toca es pensar cómo va a ser el renacer de la economía y de la sociedad en las islas tras esta fuerte sacudida del COVID-19. Ya desde la semana pasada el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, hizo llegar a los ayuntamientos, a cabildos, patronal y a los partidos en el Parlamento de Canarias una guía completa con fechas y objetivos para llevar a cabo ese plan por la reconstrucción económica y social en las islas. Ángel Víctor Torres dice que ahora el camino es el de las alianzas, los pactos y los acuerdos. Vamos a escucharlo. Documento para, con una cronología, cronograma y pasos firmes, podamos cerrar lo que empezamos el 16 de marzo, que fueron reuniones en las que recogíamos propuestas para poder tener un pacto que firmemos en Canarias e incluso un plan que vaya al Parlamento, que comprometa a los firmantes y primero al Gobierno de Canarias y que también sea un documento que podamos defender ante las estructuras suprarregionales, ante el Gobierno de España y ante la Unión Europea. El Gobierno de Canarias pretende tener listas estas propuestas antes del 8 de mayo. Hoy sindicatos y patronal le daban el visto bueno, luz verde a este plan, pero ¿qué ocurre con el resto de los actores? Esperan contar desde la oposición, pero desde el Partido Popular, Ciudadanos y Coalición Canaria han dicho que este plan debe debatirse y aprobarse en la sede del Parlamento de Canarias. Los nacionalistas canarios y los populares piden además contundencia y una hoja de ruta con medidas concretas. Por ejemplo, el Partido Popular habla de un plan específico para la recuperación del sector turístico tan fuertemente afectado por la pandemia. Además, los nacionalistas y los populares, ambas formaciones, han pedido que este plan vaya conjunto con una ficha financiera, ya que no sirve de nada esas medidas si quedan sobre papel mojado. La pregunta, Rebeca, es si el Gobierno canario va a lograr el consenso o si habrá formaciones que se desmarquen de este plan. Vamos a preguntarle a Fernando Clavijo cuáles son las condiciones de Coalición Canaria para firmar ese pacto. Señor Clavijo. Bueno, de entrada no hay ningún plan. No se desprende de los 4 folios que nos remitió el presidente Ángel Víctor Torres que eso es un plan. Lo que hay es una voluntad de llegar a un acuerdo y que nosotros sepamos el plan que está elaborando el Gobierno, que a día de hoy no lo tiene ni lo ha puesto sobre la mesa. Se tiene previsto entregar el día 1 de mayo. Es decir, el único plan que hay ahora mismo sobre la mesa es el hecho y realizado por Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, con 137 medidas y una ficha financiera, al que el Gobierno de Canarias aún no ha dado respuesta. Cuando veamos el plan que el propio Ángel Víctor Torres nos ha transmitido que lo quiere entregar el día 1 de mayo, es decir, cuando sepamos realmente si el Gobierno de Canarias tiene una hoja de ruta con una ficha financiera, con un cronograma y con una serie de medidas concretas, podremos empezar a debatirlo. Y ahí hemos manifestado desde el minuto cero que nosotros estamos por la labor de llegar a acuerdos, de llegar a eso y de, sobre todo, tener una hoja de ruta clara para afrontar, primero, lo que está por venir, que es un golpe tremendo a nuestra economía y al empleo, pero después para que la recuperación sea lo más rápida posible y, desde luego, con el menor coste social posible. Pero a día de hoy el Gobierno de Canarias no tiene ningún plan ni ha entregado ningún plan. Lo digo porque es importante que eso quede claro ante la opinión pública.
¿Ustedes qué pondrían en ese plan? ¿Qué no debe faltar? Bueno, realmente nosotros hemos puesto 137 medidas sobre la mesa, ¿no? Creo que es importante saber de dónde van a salir los recursos. Este plan concreto no puede estar dentro del funcionamiento ordinario del gobierno, que tiene que atender otras múltiples necesidades como la sanidad, la educación, los servicios sociales, con lo cual lo primero que hay es encontrar el dinero. Nosotros lo hemos puesto sobre la mesa. Nosotros creemos que la utilización del superávit, la capacidad de endeudamiento de la comunidad autónoma y la ejecución de la sentencia de más de 1.000 millones de euros de la sentencia de carreteras que el gobierno de España aún no le ha pagado a Canarias, sí, son elementos fundamentales para tener esa ficha financiera unido a de los 100.000 millones de euros de los préstamos ICO, pues tener 1.000 millones a tipo de interés cero. A partir de ahí tenemos medidas en nuestro plan, que lo presentamos y ustedes hicieron seguimiento de él. A partir de ahí tenemos medidas de carácter general, como bonificaciones impositivas, bonificaciones a la cuota de los autónomos, rebajas fiscales. Tenemos medidas de carácter sectorial en el turismo, en la industria, en el sector primario. En fin, es algún plan intenso que a lo mejor da para una entrevista más exclusiva, quizás. Y señor Clavijo, ¿cuál es su postura sobre esa polémica, sobre el plan de desconfinamiento de Canarias, de lo que se ha hablado en los últimos días? ¿Su lectura cuál es? Bueno, mi lectura es que hay una absoluta improvisación y se están poniendo por encima de la mesa los criterios políticos frente a los de los científicos. En mi opinión, presentar un plan que no se sabe que va a contar con el apoyo del gobierno de España y que no ha sido pactado en la comunidad científica me parece un atrevimiento y desde luego cuanto menos irresponsable, porque se está induciendo primero a confusión a la población y sobre todo se está jugando con las expectativas y el cansancio que tiene ya la gente. Pero al margen de eso, lo que es evidente es que la discusión tiene que ser científica y se tiene que dar una respuesta científica. Y Canarias es distinta al resto del territorio. Es evidente que nosotros tenemos unos indicadores porque la insularidad, el aislamiento y la lejanía tienen cosas malas como para la economía y el empleo, pero evidentemente ha hecho que a pesar de que no se haya actuado de manera diligente, de manera sanitaria en el control de esta pandemia, los indicadores por las circunstancias geográficas de Canarias sean totalmente distintos. Luego, me parece un error presentarlo sin saber que va a tener, y además presentarlo con todo lujo de detalles, si va a tener la aceptación, pero desde luego lo que no me parece una respuesta del gobierno de España razonable es que hay un control único y que son ellos los que deciden cuando las circunstancias geográficas y de la propia pandemia son totalmente distintas. ¿Y qué reclama Coalición Canaria al gobierno central cuando finalice ya el estado de alarma en el país? Bueno, nosotros le estamos reclamando en el propio estado de alarma, ¿no? O sea, se ha demostrado que ha habido grandes errores. Nosotros estamos haciendo una labor de oposición responsable, no queremos generar ni crispación ni crítica, no estamos conformes con muchas de las cosas que se han hecho, pero desde luego vamos a ser leales y cuando pase la situación de alarma nosotros tendremos también que decir y que valorar. Ahora lo que sí le pedimos es que obviamente Canarias necesita una atención distinta, ni mejor ni peor que la del resto del territorio. Tiene que haber una respuesta ya al superávit, tiene que haber una respuesta ya que la comunidad autónoma más saneada del Estado pueda utilizar su endeudamiento para atender las necesidades acuciantes que va a tener nuestra población. Se tiene que cumplir el régimen económico y fiscal, no puede ser esto una excusa, porque es importante que si salimos todos juntos. Tenemos que tener un plan específico para la situación que se va a vivir en Canarias, que la dependencia del sector turístico es mucho mayor que la de cualquier otra comunidad autónoma del Estado. Luego lo que le pedimos es esa sensibilidad y sobre todo que se nos escuche. Juan García Luján. Juan García Luján. Buenas tardes, señor Clavijo. Evidentemente no va a dar tiempo de las 137 medidas. He estado mirando pues algunas de ellas, de las que se han publicado en los medios de comunicación, pero quería, si me podría decir por lo menos 2 o 3 que sean de alguna forma más profundas y que incidan en algo más allá, digamos, de las subvenciones, bonificaciones a empresas que evidentemente son necesarias, o apertura de centros de salud que estuvieron cerrados durante la última crisis económica, donde Canarias vivió de los recortes más grandes. Por eso hemos cumplido a base de los recortes sociales algunas medidas que vayan en alguna línea, que seamos menos dependientes del turismo, que tengamos un desarrollo más autocentrado y que de alguna forma no seamos tan vulnerables como nos ha dejado el modelo por el que ha apostado el gobierno canario de las últimas 3 décadas.
Bueno, por la que ha apostado Canarias, ¿no? Es evidente que siendo Canarias una chiquilla, gobernada en las últimas 3 décadas por quienes ha estado gobernada y ha querido apostar por ello, Canarias con los empresarios, claro. Sí, pero también le digo, querido Juan, que Canarias existía antes de Coalición Canaria. Por lo tanto, antes incluso de que hubiese democracia y había una dictadura, se apostaba por el turismo en Canarias. Te puedo recordar el Puerto de la Cruz de los años 60 y no existía Coalición Canaria ni existía democracia en este país. Con lo cual, nosotros hemos hecho muchas cosas mal, pero hemos hecho muchas cosas bien. Y también te digo, si tú consigues un sector económico que fuese capaz de producir mano de obra de manera masiva, distinta al sector turístico y al sector servicios, pues nosotros estamos encantados que nos ilumines con tu sapiencia y que realmente nos digas qué sector es capaz de generar, por ejemplo, 300.000 puestos de trabajo. El sector turístico, sí. Yo termino. El sector turístico siempre va a ser un sector importante en la economía canaria, porque entre otras cosas es algo y una fortaleza que tenemos que genera mucha mano de obra, y es muy difícil poder diversificar una economía que genere mano de obra de manera masiva y que le dé trabajo a 1.100.000 personas que están en edad de trabajar en esta tierra. Lo digo porque podemos apostar por las nuevas tecnologías, pero hay que apostar. Y hay que apostar por el conocimiento y hay que apostar por la industria, a pesar de que tiene muchas dificultades y que nunca se ha cumplido el régimen económico y fiscal. Pero también hay que apostar por la construcción, pero no son sectores que por sí le puedan dar o puedan generar un empleo lo suficiente. Te puedo dar dos o tres medidas. Un momentito, Juan, es que tiene que... Sí. Claro, 2 o 3 medidas para la pregunta que... Discutí la valoración política que ha hecho, pero para la pregunta... por ejemplo, nosotros creemos que es importante que las pensiones no contributivas, al menos en estos 2 años y en este plan, se eleven al salario mínimo interprofesional. Tenemos las pensiones más bajas del territorio español y es importante que eso se pueda complementar, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque en la pasada crisis mucha gente tuvo que vivir y muchas familias de las pensiones de sus padres. Te puedo introducir una medida, por ejemplo, también en el sector industrial. Es muy importante que el régimen económico y fiscal se cumpla y que las ayudas al transporte o compensaciones le permitan generar esa competitividad. O en el caso del sector primario, tenemos que trabajar mucho con nuestro REA para potenciar aquella producción local. Luego, no solo creo que hay medidas económicas, sino creo que también hay medidas sociales importantes. No, evidente, un apunte solo, que no se trataba, no planteó cerrar el turismo ni que no haya este modelo turístico. Planteó, por ejemplo, que en los años de crisis, antes de que usted fuera presidente, la legislatura anterior, se planteó aquí cerrar el Instituto Tecnológico de Canarias o que estemos a la cola, por ejemplo, en energías renovables y Alemania esté más avanzada que nosotros. Simplemente hago esos apuntes, ¿no? Que en eso se podía haber incidido más, incluso en crisis. Sí, yo te hago 2 apuntes. El Instituto Tecnológico de Canarias no solo lo reflotamos en mi etapa, sino que además alcanzó el máximo de su partida presupuestaria, y en el caso de energías renovables, creo que el salto en la última legislatura de energías renovables que ha dado Canarias no lo ha dado ningún territorio español. Es más, en el año 2018 toda la energía eólica que se instaló en España fue exclusivamente en Canarias. Estoy de acuerdo contigo.